Desde principios de siglo, México ha padecido un saqueo de su flora. Traficantes provenientes de Estados Unidos, Japón y Europa han saqueado con impunidad absoluta gran cantidad de plantas, lo mismo de bosques y selvas que de desiertos mexicanos, poniendo al borde de la extinción a varias de nuestras especies florísticas. Se trata de plantas que llegan a comercializarse en miles de dólares, actividad que ha enriquecido a unos cuantos a costa de nuestros recursos naturales, sin que autoridades nacionales y extranjeras puedan o quieran impedir este brutal saqueo. Esto es 60 Minutos, periodismo de investigación en televisión. El robo del siglo. Cuando se evocan estas palabras, algunos pensarán que se trata del gran robo del tren de Londres o quizá del robo de tecnología atómica, y algunos más han de pensar que se trata del robo de algunas de las pinturas más valiosas del mundo. Nunca pensarían que el robo del siglo se encuentra relacionado a las plantas. En efecto, en las últimas décadas, México ha sufrido el saqueo de su flora, considerada la más variada del mundo. Se piensa que han sido robadas más de 1 millón de plantas. La megadiversidad biológica de este país, especialmente de su flora, supera prácticamente a otros países como Brasil o Colombia, a África y el sureste asiático. Algunas de las plantas encontradas en México tienen su origen en la era de los dinosaurios. Las cactáceas encontradas aquí no tienen paralelo en ningún lugar del mundo. Por ello resulta muy grave lo que está sucediendo. Traficantes internacionales que han devastado grandes áreas, turistas que con la complacencia de las autoridades mexicanas vienen en viajes especiales para colectar cactáceas, plantas que se han convertido en unas de las más atractivas para los coleccionistas. La palma camedor, la cicadácea, la chirinola se encuentran en virtual peligro de desaparecer. Si no se detiene este tráfico, en muy poco tiempo México se convertirá en un verdadero desierto de vida. Sería verdaderamente absurdo que perdiéramos nuestro tesoro verde por falta de interés. Es necesario frenar y regular el comercio de las plantas, una realidad que nos preocupa si verdaderamente queremos heredar un planeta de vida a las siguientes generaciones. El robo del siglo, una investigación de Jorge Castañeda. Jorge, ¿realmente México es el país más importante en el mundo de las plantas? ¿Y qué es lo que está pasando? A pesar de la devastación, Jaime, que hemos sufrido en el último siglo sobre todo, México, de acuerdo a los científicos, a los ecologistas, está considerado como el país más rico en cuanto a flora. Lo mismo en selvas o bosques que en desiertos, México cuenta con una riqueza florística impresionante y es considerado como el país con mayor número de endemismos, es decir, plantas que solo existen en nuestro territorio. Son estas plantas las que son saqueadas de nuestro país por traficantes internacionales que se enriquecen con nuestro tesoro verde, un tesoro que hasta ahora no hemos sabido valorar. Cuando hablamos de tráfico de especies, casi siempre pensamos en la venta ilícita de animales silvestres. Pero dentro del comercio ilegal de especies también están incluidas las plantas. La flora mexicana, la de mayor biodiversidad del mundo, ha estado sujeta a un tremendo impacto por el comercio de ciertas especies silvestres que en enormes cantidades salen de México para ser vendidas en los llamados países del primer mundo. Esta actividad influye de manera determinante en la extinción de especies florísticas, que son extraídas de países que, como México, padecen de un saqueo organizado por traficantes internacionales que nadie parece poder enfrentar. Cuando hablamos de tráfico de especies, casi siempre nos remitimos al tráfico de animales, pero hemos notado que en México el tráfico con plantas, el tráfico de flora, puede ser mucho más escandaloso incluso que el de tráfico de animales. Efectivamente es un tráfico muy intenso, escandaloso como lo denomina usted, porque ante la falta de una vigilancia estricta, hemos llegado a detectar casos en los que de la manera más fácil pueden venir a colectar, a extraer plantas silvestres de México para exportarlas a otros lugares. Esto se hace en grandes volúmenes
Y sabemos de un ejemplo, un caso que ejemplifica muy bien esto, que en algunos lugares de Europa, me parece que fue en Francia, se estuvieron anunciando tours tours turísticos para venir a México a conocer las cactáceas de México y a llevarse ejemplares como souvenirs. Entonces se logró que las personas vinieran, los turistas vinieron preparados para colectar estos ejemplares de cactáceas y llevárselos pues con toda impunidad, por llamarlo de alguna forma, porque no había una vigilancia suficiente que permitiera evitar hasta esos niveles tan increíbles, ¿verdad?, de tráfico. No solo es algo que se está haciendo de manera ilegal, sino que se está haciendo públicamente. Se anuncia en periódicos, en revistas, y a pesar de eso, difícilmente las autoridades han logrado parar este tráfico. Impunemente salen de nuestro país cada año toneladas de especies florísticas. De acuerdo a información de ecologistas, biólogos y científicos pertenecientes a instituciones nacionales y extranjeras, tan solo en 1993 el saqueo de flora fue impresionante. Hay datos que señalan que se llevaron de México 200,000 plantas y además 10 toneladas de semillas. Eso yo creo que sería muy visible para quien lo quiera ver, y si no fueron detectados, pues realmente es que el problema es muy serio y muy de fondo. México es el país que ha sufrido el mayor saqueo de flora en todo el planeta. México fue identificado como el primer país donde se sufrió una exportación ilegal de estas plantas, y el primer país importador lo fue el Japón, seguido por Estados Unidos y pues la Comunidad Económica Europea. La mayoría de estas plantas están consideradas en peligro de extinción, y de manera absurda, mientras más rara o amenazada por la desaparición está una planta, más pagarán por ella. Los especialistas indican que varias plantas mexicanas pueden llegar a costar en el mercado negro miles de dólares, lo que nos da una idea de el por qué esta actividad es tan lucrativa y tan difícil de enfrentar. Actividad que en Estados Unidos, Japón y Europa ha fomentado toda una mafia de saqueadores de plantas que obtienen riqueza inimaginable a costa de nuestros recursos naturales. A diferencia del tráfico de animales, que sí tiene un importante mercado interno en nuestro país, el gran mercado de flora, en el que se venden las especies altamente cotizadas, se encuentra en los llamados países del primer mundo. En estos 60 minutos seremos testigos del brutal saqueo del que hemos sido objeto, sin que autoridades nacionales e internacionales puedan o quieran evitarlo. Desde hace décadas, grupos de extranjeros han encontrado en nuestra flora una forma de enriquecimiento que, aunque ilícito, se lleva a cabo con toda impunidad. Este aberrante negocio incluye plantas lo mismo de bosques y selvas que de desiertos mexicanos, ecosistemas que han sufrido un grave impacto propiciado por el robo de nuestra flora, que por toneladas es saqueada sistemáticamente de nuestro país. Estas plantas son utilizadas para adornar casas o jardines o para arreglos florales en los llamados países del primer mundo, mientras que en México, estas mismas plantas están al borde de la extinción. Las especies florísticas que han sido objeto del saqueo en México son muchas, pero las que han recibido el mayor impacto son las utilizadas para ornamentación. Casi todas las plantas que se trafican, que se comercian, son con fines ornamentales, y en México encontramos gran cantidad de especies que tienen ese atractivo para los traficantes. Por ejemplo, las cactáceas. Se ha estudiado el efecto del tráfico en estas especies,
y se encontró que del año de 1980 a 1984, para ejemplificar, se traficaron ilegalmente alrededor de 800,000 cactáceas de México a los Estados Unidos. El problema es que prácticamente todas estas cactáceas traficadas fueron extraídas del medio silvestre natural. Entonces esto tiene graves consecuencias para las poblaciones naturales de estas cactáceas y varias de estas especies se han extinguido, han desaparecido por completo por la extracción. En igual situación se encuentran algunas otras plantas como las cicadáceas, algunas palmas, las orquídeas desde luego. Existe por ejemplo un intenso tráfico de palma camedor en diversos puntos de la República del Sureste de México sobre todo, y la extracción que se hace es por volumen, se llega a algún sitio de la selva y donde se encuentra una buena población se extrae todas las plantas. Esto ha tenido como consecuencia que la palma camedor ha desaparecido en gran cantidad de sitios, en los Chimalapas es ya muy escasa, en la selva lacandona también. Y esto de alguna manera no está suficientemente bien regulado por las autoridades para evitar que esta especie caiga en peligro de extinción o se extinga en el corto plazo. La palma camedor se utiliza como base en arreglos florísticos. Se estima que más del 90% de este recurso se exporta a los Estados Unidos. Esta palma abundaba hace muy pocos años en la selva lacandona en Chiapas y en la selva de los Chimalapas en Oaxaca. El brutal saqueo de este recurso ha propiciado que en estas regiones selváticas la palma camedor haya sufrido una dramática disminución. Desde los años 40, la demanda del mercado estadounidense por esta palma propició la creación de pequeñas industrias dedicadas a su comercialización. La palma es cortada de su medio ambiente natural por los campesinos, quienes la venden a los grandes distribuidores. La compramos directamente con los productores, con los que cortan prácticamente el follaje. Y de ahí nosotros la recibimos en un lugar apropiado donde la unidad móvil, un camión, la reciba, ¿verdad? Y la concentramos aquí a la bodega de selección. De acuerdo al propietario de este negocio, existen 7 bodegas de palma camedor en los estados de Chiapas y Oaxaca. Cada una abastece a un camión diariamente. Es decir, que a la semana salen 49 de estos camiones rumbo a los Estados Unidos, desde donde los clientes se encargan de todos los trámites. Inclusive el flete no es cuenta de nosotros, es de nuestro cliente. Nosotros lo ponemos aquí en bodega. Ya el tránsito y los gastos de aduana y esas cosas ya es por parte de nuestro cliente. ¿Quién es el cliente? ¿Quién lo está importando de Estados Unidos? Lo importa Continental Floral Greens, lo importa otra compañía que está en Florida que se llama Uniflora, lo importa Chiapas Best, una nueva compañía que se está iniciando, y tengo entendido que hay como otras 2 o 3 compañías más en Estados Unidos. ¿Y a cuánto le compran el producto a ustedes? ¿Cómo llevan a cabo esta operación comercial? Bueno, nosotros tenemos un precio aquí y ya como cualquier negocio vamos, ¿no? Yo tengo un precio que eso es lo que me pagan y eso es lo que cobro. ¿Cuál es el precio que está usted dando? Nosotros tenemos un precio ahorita de $11.50 un paquete. ¿El paquete de cuántos rollos? 30 manojitos. 30 manojos por $30. Ya aquí en el tráiler. Sí, por $11.50 aproximados. $11.50 sí, el paquete. ¿El paquete de cuántos rollos? De 30 manojos. De 30 manojos, ya puesto aquí en el tráiler. Eso es lo que nosotros tenemos un precio de venta. Es buen negocio, ¿no? Pues como todas las cosas, ¿verdad? Si no, pues yo pienso que pues no sería redituable, ¿verdad? Pero es redituable para este acaparador, no así para los campesinos, a los cuales, como siempre, se les paga una miseria. No cabe duda que es redituable, ya que en cada camión se transportan 400 paquetes de palma. Si cada paquete se vende en $11.50, la carga de cada camión asciende a $4.600, es decir, unos 15.180 nuevos pesos. Esto arroja una ganancia mensual de 455.400 nuevos pesos por cada bodega, de los cuales los campesinos que cortan la palma solo reciben una miseria. Bueno, nos pagan a 1.200 por rollos.
Es muy poco, ¿no? Sí, claro, muy poco, muy poco. ¿Y es mucho el tiempo que se llevan ustedes en recolectar rollos? Bueno, o sea, algunos depende de la agilidad de la mano, porque algunos cortan de 50 a 40 rollos en el día y algunos los cortan 20 hasta 15. ¿Cuántas personas se dedican a esto, a vender palma camedor? Bueno, pues por lo regular, pues, personas que suben, a veces subimos de 5, de 10, a veces hasta 15, ¿no? Y, o sea, nos vamos turnando, ¿no? Porque somos dos congregaciones, ¿no? De Benito Juárez y de San Antonio. ¿Y es cada semana cuando venden ustedes la palma? Pues primero sí cada semana, pero ahora le estamos vendiendo a cada quincena porque pues es más como tenemos otros trabajitos de siembra de tomate, pues unos suben y otros bajan, ¿sí? Y entregamos con este señor de Marco, ¿no? Entonces es lo que se puede vender, no sé, ya le quisimos subir el precio, pero no lo quiere subir el precio el señor, porque según dice, pues ya no tiene, no vale mucho la palma. Los 1.200 a los que se refiere este campesino son viejos pesos. Esto es que le pagan por rollo un nuevo peso con 20 centavos. Y lo más triste es que el comercio desmedido que se ha hecho con la palma camedor ha propiciado que dentro de la selva de Chimalapas, en donde hace algunos años abundaba este recurso, ahora prácticamente haya desaparecido. Acompañados de campesinos chimalapas y de miembros del Pacto de Grupos Ecologistas, tuvimos que caminar unas 7 horas para llegar hasta el lugar en donde se encontraban pequeños manchones de palma camedor, cuando hace algunos años toda la selva estaba poblada por esta especie. Pero ya son muy escasos los lugares en donde se encuentra la palma camedor. Sí, ya está muy escaso, ya como le vuelvo a decir, que un tiempo lo dejamos de cortar y ya no se consigue la palma. ¿Serán los campesinos los responsables de que la palma camedor esté desapareciendo? ¿O los culpables son los que obtienen ganancias millonarias por este recurso y que no han implementado viveros o zonas de amortiguamiento para evitar su extinción? ¿O quizá las autoridades que han permitido esta irracional explotación y que muy pocos requisitos se exigen para su comercio, según lo afirman los propios distribuidores? Lo único que aquí se requiere es ese permiso que da la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que ampara el reembarque de este producto hacia los Estados Unidos. O sea, es la salida, acompañada de la guía. Nomás traemos la carta, la guía sanitaria, la guía forestal de la Secretaría de Agricultura. Eso es todo lo que pasan a sellar, y hacen su anotación ellos y nos sellan, es todo. ¿Y en Estados Unidos les revisan de alguna manera algo o les piden algún documento? Pues nada más los papeles de exportación, que los arregla la agente aduanal en la frontera. Demasiado sencillo es llevar este producto a lo largo de todo el país, cruzar la frontera y ponerlo a disposición de los Estados Unidos. Otra de las plantas que se trafican en esta misma selva de los Chimalapas son las cicadáceas, especie prácticamente extinta y considerada la más antigua que existe en el planeta. Estas plantas existieron hace 10 millones de años y con pocos cambios biológicos han llegado hasta nuestros días. Datan de la época de los dinosaurios, exactamente. Esto hace que sean plantas prácticamente únicas en el mundo, no solo las más antiguas, sino que sean únicas. La mayoría de estas plantas ya desapareció de la faz de la tierra. Eso hace que sean muy cotizadas en jardines botánicos para coleccionistas de plantas. Son plantas sumamente muy perseguidas. Esto, por desgracia, también ha propiciado que exista un saqueo de los pocos ejemplares que aún existen.
Nosotros detectamos hace 2 años que estuvimos haciendo un estudio aquí en la zona de los Chimalapas, detectamos que había un tráfico de la raíz de esta planta. ¿En cuánto la compraban? En 1,000 pesos se estaba comprando, equivalentes a $1 nuevo. ¿Y en cuánto se llega a vender esta planta? Estas plantas, según los datos que tenemos del mismo Jardín Botánico de la UNAM, tienen un costo en jardines botánicos y para coleccionistas de alrededor de $10,000 cada una de estas plantas. Es un precio impresionante, increíble al que alcanza. Sí, y realmente es lo que valen estas plantas porque son fósiles vivientes, son plantas sumamente caras. Unos 33,000 nuevos pesos es lo que llega a costar una de estas cícadas. Por ello, en esta región fueron saqueadas por miles. Ahora, en toda esta zona solo pudimos encontrar 3 ejemplares. ¿Ha sido mucho el saqueo que se ha hecho de esta planta? ¿A usted le han saqueado? ¿Cómo estuvo? En 1984 y 85 me robaron 2,000 de estas plantas. 2,000 plantas de esta zona. Sí, señor. Un gringo llamado Mr. Roger de San Antonio, Texas. Nadie se imaginó el increíble precio que alcanzaban estas plantas, pero con el tiempo se dieron cuenta del verdadero robo que sufrieron. El desconocimiento del enorme valor comercial que alcanzan algunas plantas que tenemos en México ha propiciado en buena medida su saqueo. Tal es el caso de los cactos. México es el país con mayor diversidad de cactáceas en el mundo y también el que sufre del mayor tráfico ilegal. En Baja California se encuentra la mayor cantidad de endemismos, cactáceas que solo en ese lugar del planeta existen. Un ejemplo es la chirinola, que solo crece en una pequeña zona de la península. Esta especie es su única ubicación en el mundo. No existe otra parte similar en forma natural donde se encuentra esta especie. Debido a las características básicamente climáticas y de suelo que se puede desarrollar esta especie. Es por eso que quizás alcance precios estratosféricos en mercados alemanes, holandeses, básicamente europeos y orientales. ¿Cuál es el precio que alcanza a tener esta especie, esta chirinola? Pues tenemos datos que en promedio andan en $3,000 por ejemplar, dependiendo de su tamaño y de su vigor. Como este, existen varios ejemplos de cactáceas que llegan a cotizarse a precios increíbles. Pero más increíble es que en muchos lugares los campesinos las destruyen. Uno de los aspectos que quizá ha propiciado en mayor medida el tráfico con las cactáceas es la ignorancia de la gente sobre el valor que llegan a tener estas plantas en el extranjero. Ignorancia que se ve reflejada justamente en este cementerio de cactáceas que vemos aquí al fondo. Sí, efectivamente, la poca información existente acerca del valor que representan estas plantas desde el punto de vista ecológico hasta económico, pasando por el social, cultural, en el cual está inmersa la cultura mexicana, porque la cultura mexicana sin las cactáceas pues no es la cultura mexicana. Es mucha, ¿no? Es mucha la desinformación, la gente en el medio rural pocas veces conoce el valor que en el extranjero tienen estas plantas, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a verlas desde que nacemos en medio de cactáceas, las vemos toda nuestra vida, las vemos en jardines, en el campo, en todas partes. Por eso no les damos la importancia que tienen realmente. En cambio, en otros países donde las cactáceas no son comunes, no existen, el valor que tienen como plantas de ornato es muy elevado. Nosotros tenemos información en donde muchas de estas plantas llegan a tener precios muy altos dependiendo del tamaño de las mismas, dependiendo de lo raro que sea la especie, en donde, por ejemplo, plantas raras, adultas, llegan a tener precios de miles de dólares incluso, ¿no? Obviamente estas plantas muchas de las veces son manejadas a través de un mercado negro. Si estas plantas son destruidas como lo observamos aquí, es fácil comprender que los saqueadores se las puedan llevar con absoluta impunidad.
Hay un dato donde se menciona que alrededor de 30 toneladas de cactáceas son sacadas del país mensualmente. Es un dato tomado de la revista El Otro México, en investigaciones hechas en las fronteras básicamente. Eso es lo que se tiene en papel, más lo que pues quizás se lleven por otros lados. Yo creo que debe ser más de 30 toneladas. Este saqueo se lleva a cabo abiertamente, ya que existen incluso catálogos extranjeros que indican la procedencia de las plantas y el lugar de recolección. Plantas que están consideradas en peligro de extinción y cuya venta, al menos en teoría, está prohibida. El cinismo de los traficantes de flora es tal que hasta organizan excursiones a México para saquear plantas mexicanas. Esto incluso es conocido por las máximas autoridades de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES. Lo que hemos notado en México es que hay una enorme cantidad de turistas que vienen ya con la idea de recolectar cactus, y la capacidad de control de México se ve superada, porque ustedes son un enorme país con una gran cantidad de turistas que lo visitan cada año, y es por eso que se necesita la colaboración en el otro extremo. Y es eso lo que estamos haciendo ahora, y ya hemos advertido a países como Alemania y a Austria que organizan descaradamente excursiones para venir a recolectar cactus. Ya los hemos advertido en forma muy severa, y es muy probable que en la próxima conferencia de las partes esos países vengan señalados como promotores de un comercio ilegal. Si el tráfico de flora llega a estos extremos, si el propio organismo encargado de impedir el comercio ilegal de estas especies acepta que existe en forma descarada, ¿cómo atacar este problema? ¿Cómo impedir que grupos de extranjeros se sigan enriqueciendo brutalmente a costa de nuestros recursos? ¿Cuántos millones de años fueron necesarios para que plantas como los cactus desarrollaran sistemas tan especializados, capaces de resistir temperaturas de más de 50 grados centígrados y de soportar grandes temporadas sin agua? ¿Cuántos años les llevó transformar a sus hojas en espinas? ¿Cómo, después de adaptarse al calor, pudieron desarrollar resistencia al frío? ¿Cómo es posible que una planta como la cicadácea venga de un mundo totalmente diferente, como lo era el mundo de los dinosaurios? ¿Y cómo es posible que se le explote tan impunemente? A los campesinos chimalapas les pagan un nuevo peso cuando esta planta alcanza precios de 33,000 nuevos pesos en el extranjero, más de $10,000. ¿Cómo es posible que a los países desarrollados, especialmente los europeos, Japón y los Estados Unidos, no les importe extinguir a las plantas mexicanas? ¿Cómo es posible que los que se dicen países de vanguardia tengan controles tan laxos que permiten el ingreso de miles y miles de plantas endémicas provenientes de México cada año? Plantas que provienen del exterior. En los Estados Unidos no se le permite a un turista ingresar ni una manzana al país. ¿Cómo entonces se puede meter cada año miles de plantas que provienen de su vecino México? ¿Cómo es posible que no hagamos un esfuerzo conjunto los países llamados desarrollados y México? México se adhirió al CITES en 1991. Este organismo regula el comercio legal de especies, es decir, aquel que se lleva a cabo con autorización. El CITES es un instrumento para frenar el comercio de especies amenazadas, porque impide el otorgamiento indiscriminado de permisos para la venta de estas especies entre países miembros de este organismo.
también es un foro para denunciar el comercio ilícito que sea detectado en otros países, ya que existen 120 naciones dentro de esa convención que si reciben alguna denuncia concreta sobre procedencia ilegal de especies silvestres, están obligadas a investigar y en su caso repatriar dichas especies. Este mecanismo ya ha funcionado en algunos casos, de acuerdo al director de aprovechamiento ecológico de Sedesol, que a su vez es la autoridad administrativa de CITES en México. En lo que va del año de 1993, de Europa solamente hemos recolectado prácticamente en el orden de $100,000 de ejemplares de cactáceas mexicanas en peligro de extinción que hemos podido detener allá y que estamos repatriando a México gracias al funcionamiento de la convención. Pero esto se está dando cuando las especies ya han salido de México y se comercian en el extranjero, cuando ya se han impactado nuestros ecosistemas. Lo que se requiere con urgencia es evitar el saqueo. A decir de las autoridades, en este aspecto se requiere la denuncia concreta y oportuna para poder actuar. En la medida en que nosotros recibamos denuncias concretas de quién y por dónde, los podemos capturar. Varios ecologistas y científicos aseguran que han hecho denuncias concretas y que la respuesta de las autoridades ha sido nula o a destiempo. Un ejemplo es el caso de un contrabando de cactáceas que fue detectado por las autoridades del Jardín Botánico de la UNAM, quienes denunciaron oficialmente el hecho en septiembre del año pasado y nunca obtuvieron como respuesta la acción de la autoridad. Hicimos la denuncia el 6 de septiembre, indicándole cuáles son las especies que detectamos que se está comercializando ilegalmente y el estado actual de esta especie, explicándole a las autoridades en qué estado se encuentra sus poblaciones. Mandamos esta carta y luego nos contestan hasta el 4 de octubre, pues ya casi un mes, pasa un mes, diciéndonos que se va a mandar a la SARCH y de allí a ver qué acciones toman. Actualmente existen involucradas en el seguimiento de casos de tráfico de especies varias dependencias. La Sedesol, la Procuraduría del Medio Ambiente, la Secretaría de Pesca y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Esto, de acuerdo a los expertos, ha propiciado una indefinición, lo que se traduce en falta de acciones concretas y también propicia que una determinada especie pueda salir del país mediante la autorización de algún funcionario de cualquiera de estas dependencias. Bueno, si hay una indefinición, obviamente antes la Secretaría de Desarrollo Social, lo que era SEDUE antes, era la que daba los permisos. Ahora no se sabe si es Sedesol o es la SAR o es la Procuraduría del Medio Ambiente, etcétera. Entonces si hay una indefinición acerca de quién debe dar, debe decir qué plantas se pueden tomar del campo, en qué número y hacia dónde van. Esta indefinición puede propiciar incluso confusiones en otros países que al recibir permisos otorgados hasta por funcionarios menores de cualquiera de estas dependencias, pueden aceptar el paso de flora mexicana. Sí, efectivamente puede haber algo de confusión en las autoridades de los países receptores de exportación de flora y fauna mexicana, porque intervienen 3 secretarías de Estado en esto. Interviene Pesca, Agricultura, intervenimos nosotros. Tendría que existir una definición de autoridad, una identificación por persona, por cargo, por firma, por documentación, darse a conocer en los periódicos, en el diario oficial, mandar oficialmente vía Relaciones Exteriores al extranjero quiénes son las personas autorizadas para firmar, sea una, sean 5, sean 10.
pero firmas registradas, de tal manera que hay un control absoluto y no cualquiera que tenga una documentación o que tenga un nombramiento dentro de una determinada secretaría, porque está la secretaría como autoridad de esta función, pero dentro de esa secretaría, que es inmensa, no está definida las firmas, la papelería, el tipo de permisos que se deben de otorgar para poder importar y exportar. Esta indefinición y la evidente falta de efectividad en la vigilancia han propiciado que la comunidad científica y ecológica en México exijan que la entrada a CITES se traduzca en hechos concretos, ya que de 1991 a la fecha, el tráfico de flora sigue en aumento y en ese lapso de tiempo el saqueo ha sido brutal. Tenemos un saqueo de más de 1 millón de plantas en ese lapso de los que se tienen registro. Sin embargo, es muy posible que una cantidad similar o aún mucho mayor haya salido en ese lapso y quizá continúe saliendo, no obstante que nuestro país ha firmado tratados internacionales como el del CITES. No es posible que las autoridades sigan cerrando los ojos ante esta realidad. Es inconcebible que se permitan viajes turísticos para saquear flora en México, que existan catálogos y folletos extranjeros que ofertan plantas que fueron extraídas de nuestro país en forma ilegal. Si estamos dentro de CITES, tenemos que presionar a las autoridades internacionales para que sea repatriada esta flora y que sean castigados los responsables. Tenemos que exigir a CITES acciones radicales e inmediatas. No podemos aceptar que en el extranjero existan viveros de plantas mexicanas e industrias que obtienen ganancias multimillonarias a costa de recursos que son nuestros y que nunca supimos cuidar y ni aún ahora hemos sabido valorar. Hay empresas a nivel internacional, básicamente europeas, que ya tienen más de un siglo trabajando en la comercialización de cactáceas. Obviamente el origen de muchas de estas plantas, si consideramos de que gran parte de ellas son endémicas de México, en algún momento fueron extraídas de nuestro país. Los mecanismos y las formas, si quieren, lo hicieron, pero realmente ahorita en este momento son los menos importantes. Lo que tenemos que pensar es que tenemos que aprovechar esta riqueza. Las empresas que manejan el comercio de cactus pues se encuentran, como les decía, en toda Europa, en Japón, Estados Unidos, y manejan volúmenes muy considerables. Una sola empresa en Holanda maneja alrededor de 20 millones de unidades por año, ¿no? Y ellos consideran de que la demanda apenas está satisfecha en un 10% a nivel internacional. Entonces esto abre la perspectiva de que, bueno, los otros mexicanos, ¿por qué no entrar a este mercado internacional si tenemos todos los elementos para poder competir? Y realmente esta puede ser una actividad económica muy importante, sobre todo para la captación de divisas, y no solamente para captación de divisas, sino para crear una infraestructura de desarrollo para, como le decía, las comunidades económicamente deprimidas. Y nuestro país tiene un potencial increíble en este sentido. Tal vez el aprovechamiento controlado de la flora mexicana, organizado por sociedades científicas y ecológicas, pueda ser la clave no solo para evitar el saqueo de este recurso, sino incluso para aprovecharlo racionalmente. Si existe un mercado internacional en donde varias especies mexicanas son cotizadas a precios inimaginables, y este mercado está abastecido en su mayoría por flora subtraída ilegalmente, ¿por qué no ingresar a ese mercado con flora controlada? Si conformamos una infraestructura científica tecnológica para propagar cactus a nivel nacional, podemos fácilmente en corto tiempo ser los líderes en el mercado mundial de cactus. Los precios de las cactáceas varían dependiendo de su especie, de su rareza. Básicamente el gran volumen de plantas andan alrededor de 1 a 5 dólares por unidad. Plantas relativamente pequeñas que se pueden cultivar en un periodo no mayor de 1 año y medio. Hay mercado también de plantas grandes que obviamente alcanzan valores hasta de 3,000 dólares, dependiendo el tamaño. Y eso y sobre todo que la demanda va en aumento.
O sea, esta demanda parece no tener satisfacción y va en aumento. Y entonces pues tenemos que nuestro país coyunturalmente tiene que aprovechar esta circunstancia geográfica y de riqueza para dar una satisfacción a la demanda mundial. Y de esta manera definitivamente el tráfico ilegal de plantas o de semillas o de cualquier tipo de material biológico tendrá que ser reducido. Esto se puede hacer no solo con las cactáceas. Hay una gran variedad de flora susceptible a este aprovechamiento. Lograrlo requiere de un programa integral que permita que comunidades científicas y ecológicas, en coordinación con campesinos, trabajen juntos en proyectos de propagación de ciertas especies mexicanas. Los beneficios no solo permitirían que comunidades rurales obtuvieran cuantiosos beneficios económicos, sino que propiciaría que los propios lugareños cuidaran el recurso. Y por supuesto, al propagar diferentes especies, se evitaría la extinción de muchas de ellas que hoy, debido al tráfico ilegal, están a punto de desaparecer. México cuenta con un enorme tesoro verde que hasta ahora solo ha servido para enriquecer a los traficantes de flora. Un tesoro que los mexicanos no hemos sabido valorar, ya que lejos de preservarlo para poder aprovecharlo racionalmente, hemos permitido que nos sea arrebatado. Como hemos visto, muchas especies de flora mexicana son cotizadas a precios que ni siquiera habíamos imaginado. Plantas que son saqueadas de nuestro país, beneficiando solo a traficantes extranjeros que día con día efectúan el robo del siglo. No se trata tan solo del aspecto económico que esto implica, sino, por supuesto, del grave impacto ecológico que sufren estas especies, muchas de las cuales están a punto de desaparecer debido a este indignante robo que no es posible seguir tolerando. El saqueo de flora efectuado en México por traficantes internacionales ha sido brutal. Imaginemos por un momento las estratosféricas sumas económicas que han obtenido dichos traficantes, cuando hemos visto que una sola planta puede llegar a costar hasta 33,000 nuevos pesos. ¿Cuántas toneladas de plantas y semillas habrán salido de México? ¿Cuántos ecosistemas habrán sido irreversiblemente afectados por la extracción masiva de flora? En países como Estados Unidos, Japón, Alemania, Austria, Francia o Italia, por mencionar solo algunos, diferentes publicaciones señalan a México como responsable del tráfico de estas especies. Ya sabemos que es en estos países donde se ha propiciado este comercio ilícito y que de estas naciones provienen los traficantes que nos saquean impunemente. Si somos parte de CITES, tenemos que aprovechar este mecanismo para exigir que se devuelva lo que nos pertenece, que se actúe en contra de los traficantes, que se frene el brutal saqueo del que somos objeto. Organismos ecologistas y sociedades científicas deben también asumir su responsabilidad en esta materia, haciendo públicas las denuncias, ejerciendo presión sobre las autoridades, exhibiendo la corrupción o la negligencia. Las propias autoridades de CITES indican que no existe una adecuada participación de estas organizaciones no gubernamentales, llamadas ONG, que son claves para denunciar, para frenar el saqueo de estas especies mexicanas. No hemos desarrollado como Secretaría de la Convención, una gran relación con las ONG, con las organizaciones no gubernamentales mexicanas, pero esperamos, pues, o sea, siempre estamos abiertos a recibirlos y a intercambiar opiniones. El trabajo conjunto entre CITES, las ONG mexicanas y organismos ecologistas internacionales es fundamental. Y si somos miembros de CITES desde 1991 y aún no se logra trabajar conjuntamente en esta materia,
Tenemos que buscar de inmediato el mecanismo para conseguir acciones coordinadas. Establecer contactos con científicos y ecologistas de otros países para denunciar el tráfico, para capturar a los saqueadores, para frenar este aberrante negocio. Si las autoridades no son capaces de evitar este saqueo, las organizaciones civiles y la sociedad entera no podemos cruzarnos de brazos. Tenemos que convertirnos en vigilantes de nuestros recursos naturales. Tenemos que impedir que esta devastación siga aniquilando a nuestras especies florísticas, de las que aún ahora, y a pesar de todo, seguimos siendo el país más rico. Tenemos que impedir a toda costa que estos saqueadores se sigan mofando de una nación entera. No podemos permitir que se siga pisoteando nuestra dignidad. Sabemos que es posible detener el robo del siglo, que es posible detener el saqueo, que debemos evitar que los traficantes y los turistas de otros países se sigan llevando lo que naturalmente pertenece a este territorio. Y por otra parte, también sabemos que sería posible que un gran número de mexicanos se beneficiara lícitamente del interés mundial por la flora de México. Es posible establecer granjas de cactáceas y de otras especies endémicas que gozan de gran aceptación, que en los Chimalapas los campesinos podrían cultivar a la cicadácea, una planta que, como se decía, en la actualidad se llega a cotizar en los $10,000. Es posible lograr esto, como sería posible recuperar especies que prácticamente han desaparecido. Si no se detiene por completo la exportación de las hojas de la palma camedor, desaparecerá. La palma camedor es la misma que no hace mucho adornaba a nuestras selvas y nuestras casas. Hoy empieza a ser una planta rara. Sin duda que se encuentra en peligro de extinción. No obstante, se busca con afán a las últimas por unos cuantos pesos. Tenemos que afrontar la responsabilidad que implica el ser depositario de un tesoro. Tenemos que entender que México es uno de los reservorios de vida más importantes del planeta. Cuando se acabe la vida, ¿de qué nos servirá el dinero? Cuando acabemos con una especie, ¿cuánto gastaremos en el inútil intento de recuperarla? Sin duda que el siglo XX será recordado sobre todo por nuestra agresión a lo más valioso que teníamos en este mundo. Un atentado contra la infinita variedad de formas de vida. Es un verdadero milagro que se unan todas las condiciones necesarias para que en un planeta se dé la vida, así como el tiempo que implica, los millones de años necesarios en la evolución para adaptarse. Si no fuese por las plantas, simplemente no existiríamos. El oxígeno que respiramos fue producido por bacterias azul-verdosas gracias a la fotosíntesis. Sin esas plantas podríamos desaparecer. Recientemente, en un experimento en la Biosfera 2, se confrontaron grandes problemas para producir el oxígeno necesario en un ambiente cerrado y controlado. No es tan fácil hacerlo. Aún dependemos de la naturaleza. Seamos lo suficientemente humildes para aceptarlo.